12:41. ¿Ustedes revisan los medicamentos que compran antes de consumirlos? Tengan mucho cuidado porque más de 400.000 medicamentos vencidos o adulterados estaban circulando en las calles del país. Los encargados de comercializarlos era una banda que fue desarticulada. César Chaparro, ¿cómo actuaba la red? Ana Milena Televidentes, buenas tardes. Pues según dice la Policía Fiscal y Aduanera, esta organización tenía varias estrategias criminales. Una de ellas es ubicar a los pacientes que estaban haciendo fila frente a las EPS, IPS, para reclamar los medicamentos que entregan de manera gratuita, medicamentos que superaban, dicen ellos, los 5 millones de pesos. Estos delincuentes pues los abordaban, le ofrecían hasta 10 millones de pesos por este medicamento para ellos después volvérselo a vender a las EPS. Pues la gente con necesidad y necesitando dinero para poder comer, dice la policía, pues se lo vendía a esta organización. Esta casa, aparentemente abandonada en Barranquilla, cuentan los investigadores, era la supuesta oficina principal de una importante distribuidora de medicamentos en Colombia. Revelan que también una banda delincuencial la utilizaba como centro de operaciones. Pero los investigadores determinaron que era una falsa distribuidora. Y a través de esta distribuidora desarrollaron una gran red para conseguir y adquirir los medicamentos. Esta red operaba en Buenaventura y en Tuluá. También en Bogotá, Medellín y en Quibdó la red tenía varias droguerías que utilizaban para vender a los ciudadanos medicamentos adulterados o vencidos. Medicamentos de contrabando, medicamentos que eran hurtados en las IPS y en las EPS, medicamentos que no tenían registro del INVIMA, e inclusive encontramos medicamentos que eran de control del Fondo Nacional de Estupefacientes. Y estos medicamentos, esta red lo que hacía era llevarlos a una droguería en Buenaventura. Y a través de esta droguería se hacía la distribución al Chocó y a unos municipios del departamento de Nariño. Pero no solo robaban los medicamentos a las EPS y a las IPS. También se los compraban a personas que ubicaban en las filas que se hacen en las calles frente a los sitios de distribución de medicamentos de las entidades prestadoras de salud. El medicamento que daban gratis a los usuarios y en el mercado legal costaba 1 millón de pesos, los criminales le daban al paciente 500.000 pesos y luego lo llevaban a la misma EPS a venderlo por 2 millones de pesos. Dependiendo si era hurtado o si era vencido, eso tenía un valor totalmente diferente. Pero cuando lo llevaban a la droguería, se vendía como al precio que normalmente los venden las droguerías. Por lo tanto, tenían unas ganancias. Venta de medicamentos aseguró que terminaban envenenando a los usuarios. En entender de que estos medicamentos, cuando se les suministraban a los pacientes que esperaban un paliativo o un efecto para mejorar en su condición de salud, lo que hacían era al contrario, era afectarle mucho más la salud. Una estrategia criminal que al jefe de la banda le dejaba cada año cerca de 10.000 millones de pesos de ganancia y que invertía en lujosas propiedades, incluso en la que fue detenido uno de ellos y donde le encontraron una caleta de medicamentos vencidos, adulterados, ocultos entre las tejas de una casa, listos para llevar a droguerías. La incautación de más de 400.000 medicamentos ilegales, algunos de uso institucional, otros de uso restrictivo para enfermedades crónicas, o también suplementos dietarios, que son los que más se comercializan. En total, fueron capturados 6 integrantes de la banda en este primer ciclo de la llamada Operación Eslabón. Las autoridades hacen un enérgico llamado a los ciudadanos. Cuando van a comprar los medicamentos deben revisar la fecha de vencimiento y que no tenga ningún tipo de alteración este medicamento para comprarlo con confianza. Y si llega a tener alguna sospecha de venta irregular de medicamentos debe comunicarse a través de las redes sociales con el INVIMA y con la Policía Fiscal y Aduanera. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.